¿Qué tal, amigos? Una vez más con la opinión técnica, continuando con el tema de los dictámenes, ¿no? En esta oportunidad hablaremos de los recursos impugnatorios a un dictamen conforme. Ahora bien, ¿por qué solicitar un recurso impugnatorio a un dictamen conforme si nuestro proyecto de habilitación o edificación se encuentra conforme? Bueno, la casuística, como ya lo mencioné alguna vez y como ustedes seguramente lo saben, es infinita. Sin embargo, debemos de tener en cuenta ciertos aspectos normativos al momento de emitir un dictamen o al momento de recibirlos, ¿no? Y que este no nos conlleve a mayor dudas, básicamente el proyectista, el proyecto, ¿no? Para lo cual veremos el siguiente contenido. En primer lugar, nos vamos a formular la siguiente pregunta. ¿Se puede solicitar recurso impugnatorio a un dictamen conforme? En la parte 2 veremos la casuística, ¿no? Un recurso impugnatorio, un dictamen conforme para un expediente de regularización de habilitación urbana y un expediente de habilitación urbana nueva, para culminar con las conclusiones importantes dentro de este contenido. Bien, vamos a empezar con responder la pregunta. ¿Se puede solicitar recurso impugnatorio a un dictamen conforme? Veamos. Cuando nos notifican nuestro dictamen y vemos no conforme, y siendo este pues, la última revisión, pasamos a solicitar los recursos impugnatorios a los dictámenes, que ya lo vimos en una presentación anterior, que son dos, ¿no? O lo reconsideramos o lo apelamos, y también no olvidar los plazos máximos en que se deben presentar esto. Todo claro hasta acá cuando el dictamen es no conforme. Pero ¿qué sucede si tenemos un dictamen conforme? Bueno, para esto quiero sombrar este tema. Dice que los dictámenes emitidos por las comisiones técnicas están sujetos a recursos impugnatorios. El reglamento no me dice que necesariamente el dictamen tiene que ser no conforme para impugnarlo, ¿no? También me da la opción de impugnar un dictamen conforme, para lo cual quiero explicarlo pues con la casuística correspondiente. De repente no se está entendiendo hasta el momento. Normal, para eso está la casuística. Y de repente ustedes celebren más la mente y recuerdan más cosas. Recurso impugnatorio, dictamen conforme, casuística. El primer caso va a ser un expediente de regularización de habilitación urbana. Bueno, cuando nos otorgan pues nuestro dictamen y vemos conforme, en primer lugar nos alegramos, ¿no? A cualquiera le ocurre eso. Volteamos la página, vemos donde se rellena, se fundamenta, se justifica el dictamen, siendo una o primera revisión, nos dan el conforme. Aparece el siguiente texto. Se aprueba el expediente de regularización de habilitación urbana sin la recepción de obras. Digo, qué raro, pero si la regularización debe contener la recepción de obras, bueno, ¿qué habrá pasado? Analizo el expediente y digo, no, lo voy a impugnar porque no me corresponde, a pesar que sea conforme. Me tiene que salir la resolución pues con la recepción de obras. Bueno, acá se da un ejemplo, para lo cual presento la siguiente solicitud. De aquí para adelante, el texto en color azul representa a un texto de solicitud de reconsideración y el texto en color verde para una apelación, por favor. También he elaborado una solicitud. El texto se puede mejorar, si ustedes así consideran, tomarlo o manejar su propio texto. Pero bueno, acá tengo un texto con la cual voy a explicar esta casuística. La solicitud, ¿no? Solicito recurso de reconsideración o apelación, según sea el caso, como dije, a dictamen conforme emitido por la Comisión Técnica de Habilitaciones Urbanas al expediente tal. Empiezo, ¿no? Señor alcalde, la Municipalidad Distrital Provincial de yo, identificado con DNI, con domicilio, distrito, provincia, departamento, ante usted con el debido respeto presento expongo que, recibida la carta número 001-2025, en donde se me notifica el dictamen conforme emitida por la Comisión Técnica de Habilitaciones Urbanas, por lo que, al no estar de acuerdo con el dictamen, solicito su impugnación bajo los siguientes argumentos. Análisis. La Comisión Técnica de Habilitación Urbana dictamina mi expediente como conforme. Sin embargo, realiza la siguiente consideración. Se aprueba el expediente de regularización de habilitación urbana sin la recepción de obras, aspecto que no concuerdo con la Comisión Técnica de Habilitación Urbana. En ese sentido, dentro del término de la ley y en virtud de lo establecido en el artículo 219 para reconsideración, en el artículo 220 para apelación,
del todo la Ley 27444, aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019 de Vivienda, y el artículo 13, numeral 13.13, del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado mediante Decreto Supremo 029-2019 de Vivienda, imponemos recurso de reconsideración, apelación, contra el dictamen conforme que emitió la Comisión Técnica de Habilitación Urbana mediante acta número de fecha tal, según se indique en nuestro petitorio y en consideración a los fundamentos que paso a mencionar. Petitorio. La pretensión materia del presente recurso impugnatorio tiene como finalidad que la Comisión Técnica de Habilitación Urbana Distrital para reconsideración o que la Comisión Técnica de Habilitación Urbana Provincial para apelación revoque el aspecto que se ha denominado dentro del dictamen con acta número de fecha consideraciones. Se aprueba el expediente de regularización de habilitación urbana sin la recepción de obras. Este es el texto de reconsideración. Para ello, me permiten presentar como prueba nueva el artículo 38, numeral 38.2 del Decreto Supremo 029-2019 de Vivienda, que a la letra dice: la resolución de regularización que apruebe la habilitación urbana debe considerar también la aprobación de la recepción de obras. Por lo anterior expuesto, solicito que la Comisión Técnica de Habilitación Urbana Distrital aplique el artículo antes citado a mi solicitud de regularización de habilitación urbana ejecutada con recepción de obras y reconsidere mi solicitud y que se sirva en revocar la consideración que se verifica en el acta número de fecha tal, además de mencionar en su dictamen que la resolución que aprueba mi expediente considere la recepción de obras. Es importante informar que en la inspección realizada se verificó las obras ejecutadas de habilitación urbana conforme así se exige en el artículo 38, numeral 38.3 del Decreto Supremo 029-2019 de Vivienda, las cuales son: A. Obras de distribución de agua potable. B. Recolección de desagüe. C. Obras de distribución de energía e iluminación pública. Y D. Obras de accesibilidad. Todas estas obras verificables en el expediente evaluado mediante fotografías presentadas al momento de presentar el expediente de referencia, verificables en el informe de verificación administrativa. Por tanto, ruego a usted, señor alcalde, acceder a mi petición, justicia que deseo alcanzar. La fecha. Bueno, este viene a ser una propuesta de texto, por supuesto, mejorable, en el cual se está solicitando, ¿no?, revocar ese tema de reconsideración y que el dictamen conforme, limpio, y que además debe mencionar que para tener más énfasis, que la resolución apruebe la recepción de obras. Es un aspecto que debe evaluar pues la Comisión Técnica de Habilitación Urbana Distrital, ¿no?, en la primera instancia. Pero vamos a asumir que la Comisión Distrital se mantiene firme y dice no conforme. Entonces, para ello hemos preparado un texto de apelación. Ya en la parte introductoria y el análisis, en aquel petitorio, vamos al grano, ¿no? Para ello, me permito en afirmar que la Comisión Técnica de Habilitación Urbana Distrital no está interpretando adecuadamente el artículo 38, numeral 38.2 del Decreto Supremo 029-2019 de Vivienda. Un paréntesis. Recurso de reconsideración, prueba nueva, recurso de apelación, interpretación diferente a la norma que se aplica. Continuamos. La resolución de regularización que apruebe la habilitación urbana debe considerar también la aprobación de la recepción de obras. Por lo anterior expuesto, solicito que la Comisión Técnica de Habilitación Urbana Provincial aplique el artículo antes citado a mi solicitud de regularización de habilitación urbana ejecutada con recepción de obras e interprete lo que se verifique en el artículo 38, numeral 38.2, Decreto Supremo 020-2019 Vivienda, de manera favorable a mi petitorio y que revoque la consideración que se verifique en el acta número de fecha tal, además de mencionar en su dictamen que la resolución que apruebe mi expediente considera la recepción de obras. Es importante informar que en la inspección realizada se verificó las obras ejecutadas de habilitación urbana conforme así se exige en el artículo 38, numeral 38.3 del Decreto Supremo 029-2019 Vivienda, las cuales son obras de distribución de agua potable, recolección de desagüe, obras de distribución de energía e iluminación pública y obras de accesibilidad. Todas estas obras verificables en el expediente evaluado mediante fotografías presentadas al momento de presentar el expediente en referencia, verificables en el informe de verificación administrativa.
Por tanto, ruego a usted, señor alcalde, hacer a mi petición justicia que se alcanzar. La fecha. Entonces, cuando la comisión distrital se mantiene en su dictamen, se eleva la provincial a apelación, acá debemos llevarlo pues como una... Bueno, la Comisión Técnica de Habilitación Urbana Distrital no está interpretando de la manera como comúnmente se interpreta, por decirlo así. Entonces pongo énfasis en ese sentido a mi texto. Como les digo, el texto es muy mejorable, por supuesto, y debe adecuarse a cada caso. Y considero yo que la Comisión Técnica de Habilitación Urbana Provincial debería, ¿no?, de aprobar esta solicitud. Bien, hemos sacado un primer ejemplo para una regularización. Ahora vamos a pasar a un segundo caso de un expediente de habilitación urbana nueva. Bueno, recibimos nuestro dictamen conforme. Como siempre nos alegramos. Volteamos la página y vemos la fundamentación del dictamen conforme. Y dice observaciones. Se aprueba el expediente con subdivisión del lote urbano. Yo he visto este dictamen. Bueno, se dice el pecado más no el pecador. Yo digo, pero me pone dictamen conforme, pero sale observaciones. ¿Cómo es eso? Está en una contradicción. ¿Conforme o no conforme, básicamente? Bueno, vamos a analizar el caso, no se preocupen. No olvidemos que una habilitación urbana nueva, ¿no?, tiene dos partes. La aprobación del proyecto, que es esta, la que se está dictaminando, y una segunda etapa, la recepción de obras. Bueno, vamos al petitorio, porque ya la parte introductoria ya la tenemos. Vamos al petitorio. La pretensión materia del presente recurso impugnatorio tiene como finalidad que la Comisión Técnica de Habilitación Urbana Distrital para reconsideración, la Comisión Técnica de Habilitación Urbana Provincial para apelación, revoque el aspecto que se ha denominado dentro del dictamen número tal de fecha tal. Observación. Se aprueba el expediente con subdivisión del lote urbano. Empezamos el texto del recurso de reconsideración. Para ello me permiten presentar como prueba nueva el artículo 11, numeral 11.1 del Decreto Supremo 020-2019 de Vivienda, que a la letra dice: verificar, revisar, evaluar y dictaminar que los proyectos cumplan con las disposiciones urbanísticas que regulan el predio respectivo, las que señalan en el dictamen correspondiente. Lo subrayado es propio. Bueno, quiero ir al continuo texto azul. Por tanto, mi proyecto de habilitación urbana nueva cumple con todos los aspectos normativos para la zonificación residencial densidad media, las cuales son lote normativo, aportes reglamentarios, diseño de vía en el proyecto. O sea que el proyecto ha propuesto un sistema vial local dentro del proyecto, las cuales han cumplido la GH 020, y que este proyecto se adecúa al sistema vial del PDU en vigencia, el sistema vial primario seguramente. Además de presentar el documento que acredita el derecho a habilitar conforme al artículo 2 de la norma G030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, o sea, el documento inscrito en el registro público. Aspectos que fueron evaluados por la Comisión Técnica de Habilitaciones Urbanas. Por tanto, mi proyecto cumple con las disposiciones urbanísticas que regulan el predio conforme lo indica el artículo 11, numeral 11.1, letra A, Decreto Supremo 029-2019 de Vivienda. Sin embargo, resulta curioso que la Comisión Técnica de Habilitación Urbana formule una observación ante un dictamen conforme, sabiendo que mi proyecto ha cumplido con las disposiciones urbanísticas que regulan mi predio. En ese sentido, en mi proyecto se verifica el plano de trazado y lotización, cumpliendo así los requisitos que se verifican en el artículo 25, numeral 25.1, letra C. Plano de trazado y lotización con indicación de lotes, que lo ubicamos pues en el Decreto Supremo 029-2019 de Vivienda. Lotes que cumplen el lote normativo de área y frente mínimo. Ante ello, presento la conceptualización de plano de trazado y lotización que se verifica en la norma G040 en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con resolución ministerial 029-2021 de Vivienda. ¿Qué dice el concepto? Plano de trazado y lotización. Representación gráfica de la distribución urbana donde se definen las medidas y áreas correspondientes al tipo de habilitación urbana que se proyecte. Por tanto, mi proyecto cumplió en presentar dicho plano y que cada lote propuesto cumple con el lote normativo para la zonificación RDM, aspecto evaluado por la Comisión Técnica de Habilitación Urbana y que nunca he solicitado el procedimiento administrativo de subdivisión del lote urbano.
Por lo anterior expuesto, solicito que la Comisión Técnica de Habilitación Urbana Distrital aplique los artículos antes citados a mi solicitud de habilitación urbana nueva y reconsidere mi solicitud y que se sirva en revocar la observación que se verifique en el acta número de fecha tal y que se emita solo el dictamen conforme por haber cumplido con las disposiciones urbanísticas de la zonificación que regula el predio en donde se solicitó la habilitación urbana nueva. Por tanto, ruego a usted, señor alcalde, seguir a mi petición justicia que deseo alcanzar. Bien, como les dije, ¿no? Sí tuve la oportunidad de ver este dictamen y pongo un ejemplo claro, ¿no? Las inmobiliarias que conocemos, que habilitan pues hectáreas y hectáreas y que sacan conclusiones 1000 lotes, bueno, en sus expedientes no dicen subdivisión de lote urbano. La habilitación urbana nueva presenta el plano de trazado y lotización, ¿no? Y no dice, oye, voy a solicitar subdivisión a 1000 lotes. No, esos 1000 lotes, entre comillas, se encuentran plasmados en el plano de trazado y lotización con indicación de lotes. Así está en el artículo 25, numeral 25.1. Y no hay por qué, pues, solicitar subdivisión del lote urbano, que es otro procedimiento administrativo, ¿no? En opinión personal, ¿no? La comisión debería, pues, de sacar esa observación y decir, por supuesto, le damos la razón, ha presentado el plano de trazado y lotización, indicando los lotes, y estos lotes cumplen los lotes normativos, además de que se adecua al sistema vial del PDU y que la propuesta vial cumple la GH 020. Pero vamos a asumir que la Comisión Técnica Urbana Distrital resuelve la reconsideración como no conforme y se cierra y dice, no, es subdivisión lote urbano. Entonces proponemos pues la apelación. Continuamos con el texto, ya al grano, como se dice, ¿no? Después de ver toda la introducción. Para ello, me permiten afirmar que la Comisión Técnica de Habilitación Urbana Distrital no está interpretando adecuadamente el artículo 25, numeral 25.1, letra C, del Decreto Supremo 029-2000 de Vivienda, que a la letra dice, verificar, revisar, evaluar y dictaminar que los proyectos cumplan con las disposiciones urbanísticas que regulan el predio respectivo, las que se señalan en el dictamen correspondiente. Continuamos con letra verde. Por tanto, mi proyecto de habilitación urbana nueva cumple con todos los aspectos normativos para la zonificación residencial de ciudad media, los cuales son lote normativo, aporte reglamentario, diseño de vía en el proyecto, repito, ¿no? La propuesta de la vía local del proyecto cumple satisfactoriamente, debe ser así, la GH 020 y adecuación al sistema vial del PDU en vigencia, además de presentar el documento que acredita el derecho a habilitar conforme al artículo 2 de la norma G 030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, aspectos que fueron evaluados por la Comisión Técnica de Habilitación Urbana Distrital. Por tanto, mi proyecto cumple con las disposiciones urbanísticas que regulan el predio conforme lo indica el artículo 11, número 11.1, letra A del Decreto Supremo 029-2019 de Vivienda. ¿Qué es este, no? Básicamente. Sin embargo, resulta curioso que la Comisión Técnica de Habilitación Urbana Distrital formule una observación ante un dictamen conforme, algo contradictorio, por supuesto, sabiendo que mi proyecto ha cumplido con las disposiciones urbanísticas que regulan el predio. Ante ello, presento la conceptualización de plano de trazado y lotización que se verifica en la norma G 040 del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con resolución ministerial 029-2000 de Vivienda. Presenta el concepto, ¿no? Que es la representación gráfica de la instrucción urbana donde se definen las medidas diarias correspondientes al tipo de habilitación urbana que se proyecte, para este caso RDM. En ese sentido, mi proyecto cumplió en presentar dicho plano y que cada lote propuesto cumple con el lote normativo para la zonificación RDM, un aspecto evaluado por la Comisión Técnica Urbana Distrital, y que nunca he solicitado el procedimiento administrativo de subdivisión del lote urbano. Por lo anterior expuesto, solicito que la Comisión Técnica de Habilitación Urbana Provincial aplique los artículos antes citados a mi solicitud de habilitación urbana nueva e interprete lo que se verifique en el artículo 25, número 25.1, letra A, Decreto Supremo 029-2019 de Vivienda, y conceptualización del plano de trazado y lotización conforme a la norma G 040 del Reglamento Nacional de Edificaciones, de manera favorable al petitorio y que revoque la observación que se verifique en el acta número de fecha tal, por haber cumplido las disposiciones urbanísticas de la zonificación que regula el predio en donde se solicitó habilitación urbana nueva y no subdivisión del lote urbano. Ruego usted, señor alcalde, acceder a mi petición justicia que se alcanzar. Bien, ¿no?
Ya vamos a un tema de apelación. Nos estamos dando cuenta que el texto ya se está modificando un poco, pero la idea sigue clara, es la misma. Pero ya la apelación es la interpretación, ¿no? Y manejo de ese texto. Otra vez, repito, que en opinión personal debería ser pues aprobable, ya que la Comisión Técnica Distrital, por los motivos que haya manejado, haya mantenido su dictamen, no haya querido modificar o revocar ese aspecto de observaciones, pero acá la provincial debe decir sí. Es más, no se puede poner conforme abajo, perdón, no se puede dictaminar como conforme y luego decir observaciones o consideraciones, y esa consideración que genere dudas, ¿no? O afecta al proyecto. Bueno, por eso, como les mencioné al principio, debemos saber estos aspectos normativos a tener en cuenta, pero hay otros temitas más que vamos a considerar dentro de esta exposición, como la que viene a continuación, las conclusiones. Los recursos impugnatorios contra los dictámenes deben de presentarse de manera sustentatoria de acuerdo al artículo 219 o 220 del TULL 27444, como el ejemplo que he dado, ¿no? Citamos el artículo y por qué lo impugnamos, en reconciliación o apelación. 2. El pedido de recurso impugnatorio debe ser dirigido a la observación que se desea revocar. Asumimos en un expediente de regularización de habilitación urbana o edificación que solo tiene 2 revisiones y luego ya se aplican los recursos, suponiendo que en la primera calificación la comisión nos observó, nos hizo 5 observaciones, A, B, C, D, E. En la segunda calificación la comisión ratifica la observación A y B. En ese sentido, cuando solicitemos el recurso de apelación, reconciliación o apelación, debemos ir directo, como dice el grano. Revocar la observación A bajo los siguientes argumentos normativos y con todo. Revocar la observación B bajo los siguientes argumentos. Así se debe de presentar, ¿no? Un recurso impugnatorio indicando qué cosa quiero revocar para que el acta al fin quede limpio. No hay observaciones y quede dictamen conforme. 3. El profesional responsable expediente en los casos que se emita dictamen conforme acompañado con una nota de observaciones deberá de solicitar el recurso impugnatorio correspondiente. Bueno, como lo hemos explicado, ahora de repente tendrán pues mayores ideas, ¿no? De cómo se podría dar, si es que en el supuesto caso que tengan su dictamen conforme y abajo digan observaciones, ¿no? Pero sin embargo hay que tener en cuenta algo. Oigan, me están diciendo conformes, pero con observaciones. Acá debemos agregar un temita más, conforme con observaciones. Aspecto importante a tener en cuenta. Entonces vamos a dividir en dos nuestra pantalla y vamos a tener para expedientes de habilitación urbana y edificación nueva y para expedientes de habilitación urbana y edificación en regularización. Para el caso de los proyectos nuevos, los dictámenes que se emiten vienen a ser de 3 formas: conforme, no conforme y conforme con observaciones. Eso lo encontramos en el artículo 13.4 del Decreto Supremo 029/2019 de Vivienda. Bueno, ¿qué dice el dictamen conforme? Cuando el anteproyecto en consulta o el proyecto cumplen con las normas urbanísticas y edificatorias vigentes. Conforme. ¿Qué dice el no conforme? Cuando el anteproyecto en consulta o el proyecto incumple alguna norma urbanística o edificaciones vigentes y cuya subsanción implica necesariamente modificaciones. Digamos que se tiene que cumplir 5 aspectos que tienen relación directa con los aspectos normativos edificatorios o para habilitación urbana, ¿no? Si de los 5 incumple uno, es uno conforme. Se tiene que cumplir todos los aspectos normativos, conforme con observaciones. Cuando cumple lo que dice este dictamen conforme, cuando el anteproyecto en consulta o el proyecto cumplen con las normas urbanísticas y edificaciones vigentes, además dice, presenta observaciones subsanables relacionadas a la representación gráfica. O sea, no se identifica observaciones a parámetros urbanísticos o a una norma técnica en específica. Solo es un error gráfico. Es un error gráfico y que se puede corregir. Es más, cuando se dictamina conforme con observaciones, y esto es aplicable básicamente a proyectos de edificación, cuando se dictamina conforme con observaciones,
El reglamento indica, ¿no?, que el procedimiento continúa y que vienen las demás especialidades. Una vez que se haya aprobado las demás especialidades, el presidente de la comisión revisa que se haya subsanado esas observaciones subsanables que tiene que ver con la representación gráfica de planos. Una vez haya verificado eso, emite la licencia de edificación. Por supuesto que esto no lo ve la comisión técnica y es a costo gratuito. Ahora, para expedientes de organización urbana, edificación y regularización, tenemos que citar estos dos artículos, ¿no?, el 41 y el 84.1 del Decreto Supremo 020/2019 de Vivienda. Básicamente, para regularización se emite solamente dictamen conforme y no conforme, no hay más. Y como sabemos, solo tienen dos calificaciones. Bueno, hay que saber diferenciar el dictamen conforme con observaciones solo para proyectos nuevos. Y para regularización no existe dictamen conforme con observaciones. Es conforme o no conforme. Y no olvidar que proyectos nuevos conforme con observaciones solamente son cuando las observaciones se relacionan a la representación gráfica, que se equivocó en dibujar, se movió la línea, se movió la cota, en fin, ¿no? Muy bien, amigo, muchas gracias por su tiempo. Este tema de dictámenes, como le dije en algún momento, es muy bonito y muy controversial. Nos ayuda a analizar más la norma. Espero que les ayude en muchos aspectos y que tengamos mayores ideas de cómo enfrentar cuando en algún momento, ¿no?, nos llegue un dictamen con estas características. Conforme, abajito observaciones, no se puede dar. Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Hasta pronto.